Buenos días, estamos acá con Moisés Limji, que va a hablar sobre temas de coyuntura y empezamos con el antisemitismo que ha vuelto. Sí. En todo el mundo. En todo el mundo. Por la guerra y por otras razones, probablemente. Mira, te digo para definirme, ¿no? Yo era chico, seguramente 5 o 6 años, y recuerdo ir a la casa de un familiar y ver a mi mamá y a toda su familia llorando y gritando y rasgándose las vestiduras, como es el duelo de los judíos, porque acaban de recibir la noticia que todos sus parientes en Europa, su mamá, sus hermanos, sus primos, habían muerto, ¿no es cierto?, en los campos de concentración. Entonces, una de las primeras memorias que tengo es el impacto de saber que para ellos, el precio de ser judío era los que se quedaron en Europa morir y los que se vinieron aquí a hacer el duelo por los parientes que habían muerto. Ahora, creo que después de la guerra, unas cuantas décadas de más o menos paz aparecieron. Pero ahora creo que el conflicto en el Medio Oriente es la excusa. Y no tan solo por este momento, sino desde hace una buena cantidad de tiempo, para un renacimiento, ¿no? Y que el antisemitismo saque su cabeza de azufre de debajo de la tierra, ¿no? Entonces, siempre han habido excusas. En la Edad Media, que envenenaban los pozos, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, que usaban sangre de niños para hacer el pan ácimo, ¿no? Siempre ha habido una buena excusa, y los grandes atentados contra los judíos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el este europeo produjeron la gran emigración, ¿no?, a Estados Unidos, la creación de Israel, y después, antes de la guerra y el surgimiento del nazismo, otra vez tuvieron que escaparse, ¿no es cierto? Y mis padres vinieron aquí y otros familiares por aquí y por allá. Ahora, pero hay una cosa interesante, ¿no?, que dentro de la tradición judía tú te tienes que instalar bien y perteneces al sitio donde vives. Entonces, tu lealtad tiene que ser a donde estás e interesarte en el mundo que habitas. Pero yo creo que es una casualidad que a mí me gusta la historia del Perú y que haya escrito sobre eso. Pero yo creo que eso corresponde a toda una manera de ver el mundo que a uno le van transmitiendo culturalmente. Pero lo que sí uno ve en Estados Unidos, los estudiantes en Harvard, Starbucks, aquí en el Perú unos cuantos periodistas, con la excusa, no te digo que no haya razones, es decir, no es tan solo una excusa, pero la manera virulenta como se ataca a Israel y a los judíos, me da impresión que corresponde a la larga tradición de Occidente de antisemitismo, ¿no? Es casi como que si unas figuras identitarias de la cultura occidental es el odio a aquellos a quienes mataron a Dios, ¿no? Ese tipo de cosas que tiene una tradición vinculada a la religión, ¿no? Más o menos así lo veo. Entonces uno no tiene más remedio que elaborar, pensar qué miércoles haces y no dejarte atrapar por ese odio que uno siente que a uno le tienen y uno no entiende por qué, ¿no? Siempre lo he tenido yo mismo en la época de colegio, ¿no? Árabes contra judíos o qué sé yo, o tener que aguantar apanados o segregaciones. Es inevitable, ¿no? Ahora, el discurso ahora supuestamente de la izquierda es: antes el judío era la víctima, ahora el judío es el victimario, ¿no? Es un poco el discurso de cierta izquierda, ¿no? El judío agarró fuerza, ahora tiene territorio. ¿Qué fuerza tiene? Es un paisito Israel es un paisito de 8 millones, 9 claro, millones. Digamos, fuerza militar, ¿no? Fuerza militar. Esos son estupideces, esa es la excusa. Claro. No te digo, por ejemplo, Netanyahu me parece espantoso, pero eso es la circunstancia. Además no dicen que está rodeado, ¿no? Porque está rodeado de... O sea, no es solamente Hamas o Gaza, sino que tienes Irán, tienes un montón de grupos terroristas, o sea, no es solamente uno, ¿no? Mira, yo veo este incidente actual como una chispita dentro de un terremoto que se viene. Es espantoso lo que está pasando, doloroso, ya, pero yo lo veo en términos de Huntington, que dice que es un choque
un choque de civilizaciones. En estos momentos creo que hay el choque de una placa tectónica contra otra. Entonces, yo creo que es el Islam como una civilización enfrentándose a Occidente como otra civilización. Entonces, fíjate, Medio Oriente, no es tan solo esto en Palestina, claro, ¿no es cierto? En Israel, tienes en Yemen, en Sudán, en Irak, Siria, o sea, en todos los sitios hay terribles conflictos intraculturales, pero que de alguna manera van a quedar... Bueno, y en Europa, ¿no? Han tomado... Están tomando la mitad de Europa, ¿no? Probablemente. Y la izquierda, y creo que Occidente no se da cuenta, o sí se da cuenta y no le importa, o son débiles. Bueno, hay una izquierda que odia a los católicos, pero parece que no tiene problema con el Islam, ¿no? Y siendo el Islam una religión, en estos momentos, para mí, ¿no?, la más terrible, digamos, es como, el Islam es como el cristianismo en la época de la Inquisición. Claro. Pero de alguna manera... Se acaba congelado en el tiempo, un poco, ¿no? El Islam está como la iglesia en la época de quemar al infierno. Claro, matan a los gays, no quieren a las mujeres. Así es. Entonces tú tienes para mí en estos momentos que se viene un conflicto de civilizaciones en donde alguna gente de una civilización o de otra, digamos, se deja atrapar por el pequeño detalle. Entonces el detalle se come al todo. Ves, claro, el árbol y no el bosque. Claro. Entonces, no digo que uno no tenga que estudiar, y seguramente pobres los familiares de los que los de Hamás mataron ahí, y pobres los palestinos que están muriendo como consecuencia de este conflicto. Pero de alguna manera yo digo, sí, esto es terrible, pero por favor, miren la que se viene. Claro. Miren, y con Irán. Entonces tú tienes a la izquierda o a la nueva izquierda o a lo que yo llamo el fascismo populista. Eso no es izquierda, es el fascismo populista, ¿no? En donde no se tienen problemas en defender un régimen que mata a una mujer porque tiene el velo mal puesto, donde hay una segregación terrible en contra de las mujeres y los movimientos de izquierda feminista no dicen ni pío. No dicen nada. Claro. Entonces tú tienes, me da la impresión que hay una visión muy peculiar. No sé si es el éxito de la propaganda y del marketing o simplemente el retorno de una tradición antisemita. Claro. ¿No? ¿Qué? Y estaba leyendo sobre eso porque, claro, hay encuestas, como le decía, en Estados Unidos y en Europa, y dicen que, claro, la izquierda obviamente no mira el lado de que critican a los gays o a las mujeres, y se centran en el tema racial, ¿no? Entonces te dicen, el sionismo, no dicen judaísmo, no dicen sionismo, es blanco. O sea, incluso diferencian a los judíos de los sionistas, ¿no? Que es lo que mucha gente hace, ¿no? Pero los judíos no son blancos, ¿ah? Yo sé, pero digamos para ellos, no son... al lado de los palestinos, hay una muy buena cantidad de negros judíos, negros claro, que el verdadero judío es, así es oscuro, ¿no? La mayoría de los judíos son oscuros, no son blancos. Claro, hay unos cuantos judíos rubiecitos y todo lo demás, pero tú no distingues un árabe de un judío tan fácilmente. Digamos, ¿no? O por lo menos los que viven ahí. Y habrían grandes comunidades judías en Damasco. En todo o de repente es porque Estados Unidos está con Israel, es simplemente un odio a Estados Unidos. Así es. Bueno, hay algo odio, de eso. Pero yo pienso, mira, el odio a los judíos es anterior a la existencia de Estados Unidos. Claro. ¿No es cierto? Te digo, en el siglo XI lo votaron de Inglaterra, o XII. En el siglo XIII lo votaron de Francia. En el siglo XIV, ¿no?, lo votaron de Alemania. Y, claro, la gran expulsión de judíos de España en 1492. 300.000 judíos fueron votados, el resto fueron ejecutados o se convirtieron. Entonces, para mí, como un judío de Occidente, ¿no?, peruano, porque ciertamente mi identidad primaria es haber nacido aquí y ser peruano, es parte de algo que conozco en la historia y que he vivido a través de mi familia y de mí mismo. Entonces, con diversos motivos, diversas excusas, ¿no?, aparece otra vez ese antisemitismo que creo que es parte de la identidad de Occidente. El por qué Sartre quiso entenderlo y muchísimos escritores han intentado
estudiarlo, pero es como que si es bien complejo, ¿no? Es decir, tú necesitas, para definir tu identidad, odiar a alguien. Y creo que se ha escogido este chivo expiatorio, que son los judíos, como alguien a quien odiar por ser cerca tuyo diferente. ¿No? Claro, el antisemitismo, como dices, es milenario, y tenemos un fenómeno más reciente que es la antipolítica, ¿no? El voto en contra, que también se ha sumado un poco, ¿no? El anti. Sí. Entonces no es que yo vote por él, sino que voto contra el otro, ¿no? Ahora, usted es doblemente judío porque también es psicoanalista, además. Sí. Bueno, pero el psicoanálisis, bueno, es, creo, una disciplina laica. Ahora, tiene su tradición dentro del sistema de pensamiento judío, que es el darle vueltas y el ser escéptico, ¿ya? Porque eso es una de las ventajas del pensamiento, de la tradición judía, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Lo más sagrado, tú puedes discutirlo, y al rabino más notable le puedes decir San Bacanuta y decir tú estás diciendo estupideces. Tú puedes discutir cualquier cosa. Entonces eso es parte de la tradición cultural. Que es diferente de la tradición occidental cristiana, en donde tú tienes que acatar la autoridad. Bueno, estaba leyendo que parte del antisemitismo es, por ejemplo, cuestionar lo que nos han dado, por ejemplo, Marx y Freud, ¿no? Que es justamente el relativismo, ¿no? O sea, el conflicto interno, ¿no? Como sociedad, Marx, y como ser humano, Freud, ¿no? El conflicto contigo mismo, la lucha de clases interna casi, ¿no? Bueno, mira, por eso, son los maestros de la sospecha, ¿no? Así es. Los maestros de la sospecha con Nietzsche, ¿no? Pero mira, también hay el cuento de un escritor, George Steiner, que dice que acusan a los judíos y los odian porque mataron a Dios. Pues a Dios no lo puedes matar, ¿no? Pero de todas maneras, entonces él se pone a pensar, ¿es que nos odian porque matamos a Dios o nos odian porque les dimos un Dios? Entonces, y el Dios que les hemos dado, la verdad, ¿no? El Dios Padre, es un Dios bien pesado, lleno de demandas, de exigencias, de castigos, te hace aterrarte. Entonces no es un Dios benévolo, ¿no? Entonces el odio es porque les hemos dado un Dios medio pesado. ¿Y qué se viene entonces en este choque de civilizaciones? Bueno, lo que vemos en Alemania, en Francia, digamos, cada vez el Islam hace más, va a ganar más terreno, son más además matemáticamente, ¿no? Se reproduce mucho más, Occidente más bien se reproduce menos, tiene menos hijos cada vez. Bueno, mira, en el siglo XVII el Islam casi toma Viena, iban a entrar absolutamente por toda Europa Occidental. Entonces, ¿qué lo detuvo? Ahora estoy pensando, y también por el otro lado, España ha sido Islam. Claro que 800, era otro Islam. 800 años moro, ¿no? Así es, pero otro Islam. Claro. La cosa curiosa es que en Occidente aún el cristianismo, de ser dogmático y aterrador, fue ablandándose y democratizándose en alguna forma. Claro. El Islam, de haber sido una cultura abierta, ¿no? Se ha ido cerrando. Se ha ido cerrando. Sí, es raro eso. ¿No? Y ahora, porque antes tú hablabas de los inventos musulmanes, ¿no? Pero ahora ya no... Mira, ¿ahora qué inventan? Claro. Antes petróleo, tenías los números, tenías un montón de cosas. Así es, ¿no es cierto? Pero eso, es decir, mira el dogmatismo teocrático del Islam, o todas las monarquías, ¿no es cierto?, de los países árabes, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa. Hoy el Islam es la religión más aterradora y terrible, ¿no? Como el Islam hoy es como la Iglesia bajo el gobierno de la Inquisición. Claro. Ahora, algunos le dirán que el Islam no es sinónimo, obviamente, del terrorismo islámico. Ya, ¿no? pero son los que gobiernan. Claro, y permite. Así es. Es decir, por supuesto que toda religión tú tienes desde Torquemada, claro, el gran inquisidor, hasta San Francisco de Asís. En toda religión hay el extremo, los halcones, los halcones y las palomas. Claro. Ya. El problema es quién tiene el control en cierto momento de la historia. Claro. Entonces, en una época en el cristianismo, los halcones. Ahora, con este Papa Francisco, la cosa está más fácil. Más palomas. Ya. En el Islam no es así. Ahora, también el problema que para mí es complicado es que en Israel hay un gobierno que no ha sabido manejar las cosas, ¿no? Claro. Netanyahu, me parece, ¿no es cierto?,
Claro. Tienen todos que unirse ahora, pero Claro. él es el causante, o Claro. uno de los causantes, o Claro. parte de los causantes de esta catástrofe. Porque Claro. no supo si es que Israel se defendía bien y él no producía esta división terrible dentro de Israel, Claro. entre la derecha y la izquierda, quizás todo el mundo se hubiera salvado de esto. Pero por otro lado, mira, jamás dice, vamos a destruir Israel y voy a matar a todos los judíos. Entonces, ¿qué me queda a mí? Claro. No me importa que esté aquí en el Perú, igualito va a haber alguien que quiera matarme. Claro. Entonces, no tengo, no Bueno, hay acá en más Perú no ha visto todavía, pero yo he visto banderas tipo en San Marcos, ¿no? Y hasta en la Católica. En la Católica también, claro. Pero eso yo no lo tomo, ellos no son pro-palestinos, ¿ah? Claro. Son anti-israelíes. ¿A usted cree que no hay un tema pro-palestino? Es No. un tema anti-judío. Es un tema antijudío. O antisionista, o anti-Estados Unidos, O anti todo. lo que sea, claro. Se les ha hecho el chongo en la cabeza. Mm. Ustedes no saben quién es quién y no saben. Israel es el único país democrático de toda esa zona. O están apoyando Claro. a los ayatolas. Bueno, y no es casual que ha salido a criticar a Israel, Cerró, un montón de gente, ¿no? Amigos como Bermejo, como, ¿no? O sea, digamos, parece que... Demócratas. Parece que todo se suma, ¿no? Claro, es como usted dice, hay un zafarrancho en la cabeza, entonces sumas, metes Petro, metes todo y sale como un sancochado de izquierda, entre comillas, ¿no? Pero que no es Claro. yo te digo, ¿no? Te lo repito, Claro, eso no es izquierda, Claro. es populismo fascista. Claro, ¿Ya? claro. Como es los que estuvieron aquí en el Perú, ¿no? Gobernándonos. Claro. Hay un dicho, ¿no? Dos cosas malas sumadas no hacen una buena. Claro. Una cosa es que estos sean terribles, no quiere decir que los otros sean buenitos y santitos. No, claro, es obviamente. decir, se suman los errores y se produce la catástrofe. Pero sí, para mí, lo central es que esta es apenas una chispita de una conflagración absolutamente terrible que se puede venir, que es un choque de civilizaciones. Bueno, y además, ya que estamos hablando ya de Perú y la región, se habla mucho, por ejemplo, que Irán y que Rusia y que otros países financian, por ejemplo, en el caso de, ahora está viendo la televisión argentina, financian muchos canales como Telesur, o sea, a lo que voy es que llega hasta acá la influencia, ¿no? Ha llegado la influencia china, obviamente. Entonces, ya para hablar de la región de Perú, ¿qué está pasando aquí? ¿Ha visto estos pioneritos en Trujillo, ¿no? ¿Qué pasa con esta mentalidad que tenemos, arrastramos todavía el tema del pensamiento de Gonzalo hasta el final? Mira, nos hacemos los idiotas. Ah, ¿Ya? Es decir, no hay peor ciego del que no quiere ver, o si tú quieres, ¿no es cierto? Dios ciega a aquellos a quienes quiere perder. nos hacemos idiotas con el terrorismo, dicen. Nos hacemos idiotas con el terrorismo. Claro. ¿Ya? Es decir, ¿sabes qué? Mucho problema tener que pensar. Entonces estamos otra vez en conflictos pequeños, ¿no? Cuando uno tiene un riesgo muchísimo mayor. Entonces, ahora, uno puede decir, mira, es un país pobre, hay que hacer algo, muy bien, pero ese algo no puede ser lo que plantea Abimael No, Guzmán. obviamente, Él dice, mira, 1 millón de muertos. Claro. Yo no sé si es un precio muy, muy caro para Claro. mí de pagar, ¿no? Entonces él decía, mira, el futuro de la libertad y del progreso justifica que ríos de sangre corran. Claro. No sé si has visto la entrevista, ¿no es cierto?, que salió en Marca, que le hicieron a Abimael Guzmán. Sí, claro, la entrevista del siglo. La entrevista me pareció genial, Claro. la manera clara como él dice lo que piensa. Claro, Entonces, te dice que te va a matar. Claro. Ahora, lo que uno ha aprendido, lo que se ha aprendido, es cuando alguien te dice que te va a matar, te va a matar. Claro. O va a querer matarte. Claro. Entonces, cuando están enseñando esto a los chicos, es lo que puede venir. Ahora, Claro. o tú lo quieres ver o tú no lo quieres ver. claro. Entonces, uno tiene que pensar. Ahora, los grandes pensadores, estaba pensando del Sendero, para mí, Carlos Iván de Gregori, Claro. Que ya no están. y ya no está, ¿no es cierto? Tapia tampoco está. Y Gonzalo Portocarrero, Tampoco están. ¿no es cierto? Esos dos que realmente entendían los procesos mentales y han escrito cosas muy buenas sobre el Sendero, se han muerto y han quedado la gente que ha hecho operaciones. Claro. ¿Ya? Pero no un pensamiento para entender desde el fondo. Entonces, muerto Gonzalo Portocarrero y muerto Carlos Iván de Gregori,
digamos, nadie ha seguido la ruta de la comprensión política y social y del pensamiento de estos. Entonces se ha puesto como operativo. Hoy qué mal que este tipo que ha sido senderista sea ahora miembro de un partido político de derecha todavía. Es graciosísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos descuidando. Sí, pues, y claro, es curioso, ¿no? Lo que dice, no falta pensar lo que pensaba, o sea, digamos, analizar a Sendero de otra manera, ¿no? Quizá a la derecha no le importa tanto meterse en el tema, ¿no? De analizarlo, ¿no? Yo tengo mi definición, ¿ya? La derecha es bruta, sí, claro. La izquierda es corrupta, claro, y el centro es cobarde. Claro, perfecto. Entonces estamos en un problema complejo y una falta tremenda de liderazgo, ¿no es cierto? Todos los que hicieron de líderes, por decirte, se las han picado. Sí. ¿Dónde están los que dirigían el Parlamento en la época de Kuczynski o antes? Claro. Están trabajando en el cine en Chile o no sé dónde. Todos se las han picado. Claro. Entraron a la política, dejaron todo revuelto y se largaron. Bueno, después de Kuczynski y después de la pandemia y Castillo, hemos entrado como una especie de hoyo, ¿no? Incluyendo la recesión. O sea, digamos, es evidente que hay una degradación de todo, ¿no? Pero, que todo se contagia, ¿no? No solo es económico, es una cosa moral. Antes de Kuczynski, los líderes, te digo... o sea, no digo que éramos perfectos antes, pero... Desde, digamos, Belaúnde, ¿cómo se llama? Belaúnde, todos líderes jóvenes, o relativamente jóvenes, o te digo, del Solano, toda esa gente que fue primer ministro. No, ya. Como que si hay otras cosas mejores que hacer. Así es. No, yo creo, tú te has metido en política, tienes que cumplir tu responsabilidad. Así es. Y aquí lo que ha habido es un abandono masivo de la responsabilidad en la que ellos nos embarcaron. Claro, porque todo. no tengo un problema, los brutos y corruptos, brutos y corruptos. Pero ahí están. Pero ellos se quedaron. En cambio, los buenos se fueron. Así es. Entonces, es el viejo dicho, ¿no? Para que el mal triunfe, todo lo que tú necesitas es que los buenos se queden tranquilos. Claro. Solo querían hacer política cuando las cosas estaban bien. Así es, no, cuando la cosa se fue a la mierda ya nadie se mete. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes liderazgos, mira, ¿no? Desde, con perdón de nuestro alcalde de Lima, que se mucha madre, ¿no? ¿Cómo lo vea? Porque está un poco desfasado. Me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues, ¿por algo en particular, digamos? No, en general, ¿no? Sus posiciones religiosas, toda esa cosa, ¿no? Ultraconservadora. Pero ¿dónde hay otro que yo pueda decir con este me identifico? ¿Dónde hay un líder? Él es el hermano mellizo de Cerrón. Por radical, dice. Por pensamiento radical, sin una reflexión. Y además, lógico, lo que tiene la gran ventaja es que no tienen a alguien capaz que se pueda enfrentar. Entonces, sí, pues es lo que uno dice. La gente de centro, de derecha o de izquierda que vale la pena, ¿dónde están? Claro. Y volviendo, seguimos con esto del tema de Sendero, ¿qué hacer? Porque se habla mucho, por ejemplo, a nivel educativo, porque como usted dice, están los operadores, la policía, en fin, los capturaron, perfecto. Pero el combate ideológico o la cuestión educativa, ahí estamos perdiendo, ¿no? Yo creo que tiene que hacerse... No creo que sea el único caso ese, ¿no? Debe haber más. Es que si eso pasa en Trujillo, la derecha radicaliza el problema, ¿no? Y dice, todos aquellos que no están conmigo son terrucos o qué sé yo. Claro. Entonces, no, pues tiene que haber gente... Y mira, los grandes pensadores para neutralizar al terrorismo de Sendero fueron gente de izquierda. Claro. No fueron gente de derecha. Claro. La gente de derecha no sabe hacer un análisis adecuado. Claro. Entonces, Gonzalo o Carlos Iván de Gregori es la gente de izquierda capaz de desentrañar todas estas cosas curiosas, terribles del senderismo y el pensamiento. Ahora, ¿ve alguna figura de la izquierda que no
sea suave con Sendero ahora, que, porque ahora te dicen que no existe Sendero. Le pasó a los de la izquierda. Yo recuerdo una entrevista que vi de Letts, por ejemplo, ¿no? Diciendo, mira, los senderistas son gente buena intención, medio equivocados. Los ovejas descarriadas. Ese es el pensamiento de mucha gente de izquierda. Mira, ¿sabes qué? Están exagerando, ¿ya? Si Sendero ganaba, ellos iban a ser los primeros en ser ejecutados, Ya. Entonces, ese tipo de pensamiento es el de ahora de la nueva izquierda, defendiendo a Hamás. Claro. Entonces, así como están exagerando. Así como la izquierda, digamos en la época de Sendero, nunca se atrevió a condenar a Sendero, salvo, te digo, unos cuantos. Claro, tampoco condena a Hamás. Alfonso Barrante, ciertamente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, te das cuenta, Alfonso, que era un amigo, ¿no? Carlos Iván o Portocarrero, gente así, ellos son la izquierda democrática, capaz de neutralizar y entender a la derecha reaccionaria o al terrorismo, ¿no? Pseudoizquierda. Eso está pasando con la izquierda ahora en relación a Hamás. Así como los de izquierda defendían a Sendero porque creían que estar en contra de alguien que dice que es de izquierda es traición. Estos creen que estar en contra de Hamás es traicionar, sabe Dios, ¿no? A los pobres palestinos que están siendo masacrados por el fascismo sionista. Entonces, es el mismo fenómeno, es la cobardía intelectual. Sí, pues. ¿No? Y me recuerdo, ninguno, digamos, de los líderes de izquierda se atrevió a condenar a Sendero. Y claro, ahora los tienes en todas partes. Entonces, si es que tú, ¿qué pasó? Si tú estás en contra de Sendero, eres un fascista. Ahora, pero por otro lado, no, tú tienes la derecha, que si es que tú tienes una posición más o menos intención de entender, en lugar de aliarte, los atacas. Entonces lo que pasa es que los radicalismos acaban ganando, ¿no? De uno de otro. Entonces la gente de centro, izquierda, derecha, se asusta. Tiene que abrir el pico. Sí. Eso también es algo muy de ahora, ¿no? Se radicaliza más. Usted está hablando de los medios. Supongo que ha visto también en redes sociales cómo se ha polarizado la cosa, ¿no? También ahí. Entonces, alguien tiene que reenfocar, ¿no? Te digo, quizás falta que los intelectuales se atrevan a abrir la boca sin miedo. ¿Ya? Porque sí creo que el silencio es el peor enemigo. Ahora, también es una minoría intelectual, ¿no? Porque hay intelectuales que también coquetearon con el otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. No, acá y en todos lados, ¿no? Digamos. Así es. El propio Aguilar era un filósofo, ¿no? Claro, su tesis kantiano, ¿no? Su tesis sobre Kant. Pero hay, aparte de la cosa ideológica, siempre hay la cosa absolutamente omnipotente, ¿no? Él se creía un profeta. ¿No? Eso lo estudió con Peligroso. Qué difícil es ser Dios. Qué difícil es, ¿no es cierto? Entonces, él se creía un profeta. Y es lo que ocurre con algunos, no sé si se algunos de los líderes de Hamás que realmente se creen como dioses, herederos directos de Mahoma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que tú estás en contra de Hamás? Eres un criminal que soportas el genocidio, ¿no? Y como muchos senderistas están dispuestos a morir, ¿no? Hay un fundamentalismo ahí. Así es. Entonces, claro, ¿cómo se resuelve eso? No sé. Creo que Bernard Russell decía que el stalinismo es como un fundamentalismo islámico, ¿no? Porque hay un radicalismo ahí que te lleva a ir más allá de la vida, ¿no? Dispuesto a morir, ¿no? Bueno, es la religión laica del marxismo, ¿no? También un paraíso que se te promete. En la tierra, ¿no? Aquí en la tierra en lugar de en el cielo, y que te sacrificas por llegar a ese cielo, ¿no? O que tus herederos lleguen a ese cielo. Ahora, ¿qué hacer? El problema, sí, pues es que estamos, yo creo, en riesgo de una catástrofe mayor si es que de alguna manera no se logra pensar y reflexionar un poco. Entonces, esos que dicen, sabes, Palestina tiene que triunfar, qué sé yo. Entonces, ¿qué vas a hacer
con los, claro, con lo los primero que judíos. van a ¿Vas a hacer matar a todos? Claro. Y o como jamás que me quiere matar a mí también. No, pues Claro. yo no puedo dejarme ¿Usted ha matar. recibido amenazas personales? ¿Ha recibido? No. De repente por internet, de repente. No, porque yo ya estoy viejo, pues si no cuento, ¿no? Pero de todas maneras, jamás dice, vamos, hay que matar a todos los judíos del mundo. Claro. Entonces, bueno, yo estoy aquí en el Perú, pobrecito, viejito, ¿no es cierto? Claro, Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no me puedo comprar una pistola, nada. Entonces, Claro. ¿qué es lo que puedo hacer? Si alguien como usted me pregunta, digo. Entonces, ¿cuál es mi arma? No es arma, pero de todas maneras, mi arma es abrir el pico. Claro. ¿No? Y creo que todos tenemos que abrir el pico. Ahora, paradójico como sea, el conflicto en el Perú, este adoctrinamiento, usa el mismo sistema que el que usa Hamas. Todo terrorismo más que ideológico, es un sistema de funcionamiento administrativo. ¿Cómo así? Porque el terrorismo es un método que usa esta característica de los humanos de tener miedo para usar el terror claro. con fines diferentes a los que aparecen como iniciales. Entonces, tú no matas a tu rival, tú matas a un inocente. Claro. Porque si tu rival está preparado, se luchará. Pero si tú matas a los inocentes, lo que produces es un terror a los inocentes. Te pongo un ejemplo sencillo. Hay en Maine un tiroteo, mataron a 18 personas. Todo el pueblo acabó escondiéndose y aterrado. Claro. Esa es una forma de terrorismo individual. Claro. Entonces, cuando hay algo así, el aparecer de una violencia inentendible, Es un la mensaje. gente se asusta. Claro. Entonces, la gracia del terrorista es producir un miedo inesperado para que el terror produzca consecuencias que no se puedan entender. Entonces, Es un mensaje también. es un mensaje. Entonces, al terrorismo, el terrorista, no es gente loca, es gente muy racional. No, claro, porque por ejemplo Sendero mataba a la gente más humilde, ¿no? Sí. No, en vez de un magnicidio, yo me acuerdo cuando apareció Sendero, gente como Vallerestra, confundidos, decían, bueno, ¿dónde está el magnicidio? Querían que maten al alcalde, pero mataban, por ejemplo, mujeres quechohablantes, ¿no? Que era como que, con una piedra, ¿no? O sea, era como, no vas por el presidente, sino vas por el último escalafón de la sociedad, entre comillas. ¿Pero por qué? Por lo que Para usted dice, asustarlos a todos. Claro, las mesnadas, ¿no? No, porque el miedo te da poder. A quien tú le tienes miedo, ¿no es cierto?, te infunde después respeto. Claro. Entonces, lo que está queriendo hacer, además, curioso, ¿no es cierto?, es un marketing. Claro. Y todo esto que sale en la televisión es un marketing que de alguna manera en alguna gente produce una identificación. Porque no es que los judíos se han identificado con los atacantes, los que atacan son los que se han identificado con los atacantes. Sí, pues. Todos esos izquierdistas, entre comillas, Claro. que atacan ahora son aquellos que realmente quisieran que los judíos regresen a ser víctimas. Claro. Ahora, otra vez, no se trata de estos pobres palestinos inocentes claro. a quienes se está matando. Pero eso es terrible decirlo, las víctimas de una guerra. Claro. Yo estoy pensando, están entre... a ver, los ingleses bombardearon Dresde y mataron, no sé, 200.000 personas. Claro. Fue terrible. Era toda gente inocente. Claro. Pero en una guerra, tú sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Claro, además que el dinero que recibe la Franja de Gaza se lo llevan los terroristas, o sea, ellos controlan la zona, ¿no? Y es bien interesante porque usted ha dicho algo del tema de la víctima, ¿no? Estaba leyendo un italiano que hablaba de eso, ¿no? Que el que tiene el discurso de víctima es el que gana las guerras, a veces, ¿no? Se impone su discurso victimista, ¿no? Entonces, claro, se ha visto en internet, en algunas páginas que son confiables, cómo utilizan, ellos aprovechan y se ponen detrás de los niños, detrás de las mujeres, ¿no? Casi para la foto, ¿no? Incluso algunos hay un poquito de mensaje ahí fotográfico y video, ¿no? Ahora, el asunto es cómo esto va
no sé, a seguir. No sé, porque todo el mundo dice, bueno, los de Hezbollah pueden acabar atacando a Israel por el norte, pero yo no lo tomo como el conflicto en esa región. Yo tomo lo que veo desde Sudán, Yemen, Irak, Irán, Siria, es decir, toda una franja de conflictos y un choque contra Occidente que puede acabar, ¿no es cierto?, si se mete Rusia, ¿no?, que es también otra cultura, es la cultura eslava, ¿no es cierto?, o China. Es decir, esto puede acabar en un despelote donde no se escape nadie. Están hablando ahora del mundo multipolar, ¿no? Así es, pero son las diferentes civilizaciones que se alían. Todos contra Occidente. Todos contra aquel a quien pueden destruir en ese momento. Claro. ¿No es cierto? Entonces, en este momento China se puede aliar con Rusia y se puede aliar con el Islam para destruir a Occidente. Claro. Ya, ahora, mal que bien, todos esos izquierdistas van a acabar muriendo por aquellos a quienes apoyan. Claro, aunque en el camino se pasa con todo el mundo, ¿no? Claro, Pero, se ha visto en la historia, ¿no? Es decir, ¿qué es una pulsión tanática? ¿Qué cosa es eso? ¿Una pulsión tanática o qué? Sí, es. ¿Por qué apoyar a alguien que sabes que lo primero que va a hacer a acabar destruyendo? Es apoyar al lobo de las gallinas, ¿no? Así es. Es decir, tú eres la gallina y eres un hinche lobo. Claro. Ya. Porque hay una palabrita, es identificación con el agresor temido. Claro. Entonces, tú eres la gallina, pero crees que si te disfrazas de lobo pasas piola, pero no pasas piola. Claro. No pasas piola. Aquellos que se aliaron, por decirte, ¿no? En la Revolución Rusa, ¿no? Los primeros izquierdistas fueron Kerensky, entonces ellos acabaron muertos, acabaron siendo muertos por los estalinistas, por los bolcheviques. Claro. Los primeros en morir, claro. Entonces, ¿qué pasa? O en Alemania también pasó. Los comunistas prefirieron enfrentarse a los socialdemócratas que a los nazis. Claro. Entonces, son las cosas raras. Claro, mataron a los tibios y luego vinieron los otros y los... Así es. Claro. Como hay ese viejo dicho, ¿no? Vinieron por los... ¿cómo era? Vinieron por ellos y... Vinieron primero por los comunistas y yo era comunista y qué tanto. Vinieron por los socialdemócratas y yo era socialdemócrata y qué tanto. Y así, cuando vinieron por mí, ya no había nadie que me defienda. Claro. Ese es, creo, parte del problema. Claro. Ahora, este tema del terrorismo ha dicho algo bien interesante, que es que lo que hay además son acciones terroristas, ¿no? Porque claro, hablando con una persona que dice, estas generaciones de ahora, y usted lo ve bien en el psicoanálisis, no sé si siga ejerciéndolo, más o menos, pero estamos en un tiempo de la autodeterminación, ¿no? Entonces yo me autopercibo como, no sé, bisexual, trisexual, lo que sea, ¿no? Género fluido. Sí. Y yo me percibo, entonces hay que crear un baño, perfecto, ¿no? Ok, ya. Pero nadie se autopercibe como terrorista, ¿no? Si usted ve los comunicados de Sendero Luminoso o de Hamas, nunca se llaman a sí mismos terroristas. Bueno, son defensores de la libertad. Claro, son luchadores sociales. El problema es que ¿por qué te tragas el cuento? Claro, entonces la gente dice, joven, no existe el terrorismo porque nadie se considera a sí mismo terrorista, ¿no? Ya, pero es un término que tiene que ponértelo la ley, ¿no? El terrorismo es una práctica. Claro, es una práctica. Es una técnica, es una estrategia política. Claro. Entonces, aterrar a la gente matando a alguien que parece que no tiene nada que ver. Claro. Te pones una bomba y matas a alguien que no tiene nada que ver. No es que tú te enfrentas al ejército. Es lo mismo que hizo Hamas en esta primera incursión. Es decir, matar a niñitos. Entonces ellos dicen, mira, eso es una respuesta a lo que nos han hecho a nosotros. Pero la verdad es que esos niñitos no tienen nada que ver. Pero tú los matas para aterrar, para desconcertar y para que un grupo de gente diga, mira, lo que están haciendo está interesante. Claro. Entonces, el pedazo de terrorista que cada uno tiene, ¿no es cierto? O tú lo aplastas o tú te identificas con él. Claro. O sea, uno tiene dentro un poco de... Mira, aquí hay un terrorismo mental ahí. ¿Quién no tenía la fantasía de poner una bomba en la casa de alguien a quien odias? Claro. Entonces, todos tenemos un poquito si es que no la pones en la casa de alguien a quien odias, un terruco dentro. Le pones la bomba, quisieras ponerle la bomba a alguien a quien tú odias quiere. Entonces tú haces el disparo indirecto. Para que tú sufras,
voy a hacer sufrir a alguien Claro. que tú quieres. Entonces, ese es el terrorismo, ¿no es cierto?, que todos tenemos. Entonces, pero hay esto a servicio Claro. de una ideología. Pero hay alguien una- que se atreve. Y es- Bueno, mira esto en el norte. El pata pasó 12 años en la cárcel, Claro. sale y vuelve a hacer lo mismo. Sí. ¿Cuántos de estos de Hamas estuvieron presos? Muchos. Claro. ¿O cuántos de Sendero han salido? O ahora los de MRTA. Claro. Claro. Que quieren su derecho. Claro. Entonces han cumplido sus 25 años de cárcel. ¿Y tú crees que porque han cumplido 25 años de cárcel ya se han vuelto buenos? Claro. Siguen Alguna vez el abogado del Sendero Luminoso me comentaba que los caviares en el fondo secretamente admiran a los terroristas porque Sí. ellos se atreven envidian a hacer lo que ellos nunca pudieron. Así es. No, Hay un tema ahí de respeto, ¿no? de respeto porque se atreven, como uno admira al Robin Hood, ¿no? Claro, Entonces tú te inventas que son Robin Hood, Claro. pero son asaltantes de banco nada más. claro. ¿no? Claro. Y te digo todos. Y hay una admiración ahí, ¿no? no, Claro. hay Porque- una admiración. Porque claro, una Uno cosa es te- decir la guerra o- popular, otra cosa es hacerla, ¿no? o envidia. Claro. ¿no? Es decir, porque cada uno de esos muchachos senderistas que se identificaban con Abimael Guzmán, ellos se creían que iban a ser los líderes del país. Nadie Claro. iba a ser un soldadito. Cada terrorista o cada senderista Claro. cree que va a ser Mao, claro. Mao. Claro. Ese es, ¿no? Bueno, Claro. ahora, entonces, para mí sí, pues, Sendero y Hamas o Hezbollah o los terroristas vascos, si tú quieres, ¿no? Claro. Que son equivalentes en términos que el objetivo, que es, ¿no es cierto?, conquistar el paraíso en la tierra, tiene el precio de que unos inocentes, pobrecitos, piñas, se mueran. No solo se mueran, los tengas tú que matar. Poner tu bomba en un edificio Tarata. Claro. La gente no tiene nada que ver. ¿Por qué le mete una bomba a Tarata en donde muere toda esta gente? Claro. Ese es un acto terrorista para aterrar, asustar, que crean que eres poderoso. Claro. Claro. Y yo pensaba, o muchos pensaban, que la frivolidad de estos tiempos iba a alejar a los jóvenes por inercia del terrorismo o de otras ideologías que tienen que pasar por el libro, digamos, ¿no? Sí. Pero lo de Trujillo ha desenmascarado muchas cosas, ¿no? Ha revelado que es muy fácil realmente, ¿no? Meter ideas a la gente de chiquito, ¿no? Estos pioneros, en muchos casos son víctimas y victimarios, ¿no? O sea, lo que pasaba también en la FARC, ¿no? Que los agarran de chicos y luego, ¿no? Se habla mucho de que el Ministerio de Educación quiere, digamos, llevar a gente para que hable de terrorismo en las escuelas. Yo creo, mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que lo que se necesita saber es la historia. ¿No? Se han retirado los cursos, se han reformado los programas, pero sí creo que es importante enseñar historia del Perú bien. Ahora, claro, si es que le das la enseñanza de la historia a los terroristas, claro, no estamos fritos. Que es lo que ha pasado un poco, ya, ¿no? Entonces tú tienes que buscar... Ellos controlan el magisterio, en fin, algunas ¿no? cosas del magisterio. Gente que sepa historia de verdad. Empezar por los niveles altos, ¿no? Tú tienes que, te digo, los que acabaron entendiendo a Sendero Luminoso no fueron, ¿no? Claro. Lo de la PIP usaron los trabajos de Carlos Iván y de Gonzalo Portocarrero, pero tú necesitas gente con muy buena idea, con mucho conocimiento, para que reescriba la historia del Perú. ¿Cómo lo hizo María Rostolowski y otra gente así? Pero la historia del Perú que ha pegado un poco es la que dice Cerrón, ¿no? Así es. Que en 200 años, ¿no? Los blancos han gobernado, en fin, una historia un poco distinta a la que se conoce, ¿no? A la que, claro... O sea, quien maneja la educación en el Perú es justamente esa izquierda, ¿no? Radical, eso, ¿no? Eso es, yo digo, porque uno ha abandonado eso. Lo que decía Ismael, esto queda en los demás, ¿no? Así es. Ese es porque los líderes del centro, ¿no? Te digo, corruptos los de izquierda, brutos los de derecha y cobardes los del centro. Tienen que salir adelante, si no estamos fritos. Perfecto. Gracias por su tiempo. No, un placer.
¿Ha estado viendo a su amigo Farid Kajar o no? No, bueno, digamos, él es un buen pensador, excepto cuando se trata... Se ha cegado un poco, ¿no? Cuando le tocan... y me imagino, él está con su grupo identitario como yo estoy con el mío. Claro. Antes que nada, ¿no es cierto? Es inevitable tener un sesgo cuando uno tiene familia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces igual, te digo, yo recuerdo toda mi familia muerta, claro, y toda la historia de la persecución de los judíos, y yo veo esta como una historia de claro, antisemitismo que tiene 2000 años. Claro. Tienes que defenderte o te mueres. Así es. No nos defendimos los judíos con Hitler, acabaron barriendo. Ahora yo creo que está claro que no se van a dejar barrer. Claro. Pero es un problema mío porque me dice que me van a matar. Claro. Israel tendrá que hacer su política y de alguna manera los palestinos tendrán que descubrir cómo hacer la suya. Claro. Porque creo que han abandonado la política, claro, y se han dedicado al terrorismo. Desde la muerte de Yasser Arafat creo que no tienen un líder así, ¿no? Que creo que lo mataron también. Bueno, pero mira, 2 muertes fueron terribles. La de Sadat, claro, y la de Rabin. Claro. Ellos 2, mala suerte, mira. Claro. Hubiera llegado a un acuerdo, aparentemente, ¿no? Algo. Claro. Entonces, porque ciertamente los palestinos no aceptaron en varias ocasiones acuerdos posibles. Claro. Y ahora... Porque parecía que Rabin y Arafat iban a llegar a algo, ¿no? Yo creo. Pero así es el destino. Claro, así es el destino. Como para el Perú, la separación de Bolivia fue una catástrofe. Claro. Y la cita de San Martín con Bolívar fue otra catástrofe. Claro. Para el Perú. Claro. Mala suerte. Bueno.